Esto es un too much. Bueno, recorriendo la provincia de Entre Ríos se me ocurrió una idea. Hacer una especie de guía básica. En el caso del río Uruguay está repleto de ágatas. Este tipo de rocas se forman dentro de oquedades en rocas ígneas, en rocas volcánicas. Lo que vamos a hacer es eso. Un video cortito, les muestro 4 o 5 ejemplos y una especie de guía rápida para encontrar ágatas, ópalos o jaspe en el río Uruguay. La diferencia entre el jaspe y el ágata es que el ágata tiene esa concentricidad que hablaba antes. En cambio, el jaspe lo que tiene es que las intrusiones no son concéntricas, son prácticamente muy desordenadas, pero tiene muchos colores adentro. Y vamos a diferenciarlos ahora en el terreno, cuál es un ágata y cuál es un jaspe y cuáles son los diferentes tipos de ágata. Así que bueno, vamos a cambiar el foco de la cámara y vamos a empezar a apuntar el piso y a encontrar, a ver cuántas cosas hay y si realmente hay tanto como dicen. Entonces, la idea es, ¿cómo hago yo para encontrar en este lugar ágatas? Más fácil que la tabla del 1. Me acerco y acá tengo una. Miren ese bandeado, naranja, es amarillo, esto es una limonita. Esto tiene... Fíjense esta qué cosa hermosa. Con cuarzos terminados en la cúspide. Esto es un too much. Esto se produce porque no se alcanza a depositar la cantidad suficiente de solución silicia como para llenar la cavidad. Y normalmente lo que sucede es que la última deposición suele ser cuarzo o amatista y se produce de forma tal que los cristales apuntan hacia el interior de la roca. Entonces ahí se llama geoda. La verdad que es una belleza. Pero si seguimos caminando, no hay que hacer mucho esfuerzo. Tengo esta también. Medio naranja, limonita también, que va del amarillo al naranja. Sigo caminando. Estamos hablando de 3 metros por 1 metro. No más, ¿no? No vamos a ir muy lejos como para no complicarnos la vida. Bien cortito como para que se vea. Miren esta. Una al lado de la otra. Acá buscamos. Acá tenemos una. Miren esta. Esto se llama botroidal. Belleza, belleza. Belleza de ágata. Pequeña. Los colores no son muy vivos, pero la verdad que es una hermosura de roca. Si seguimos buscando, miren, acá tenemos el caso de una geoda que por la erosión los cristales de cuarzo desaparecieron. Pero esto fue una geoda. Las geodas son generalmente redondeadas u oblongas. Y hay una cantidad increíble de rocas. Pero, por ejemplo, encontramos un ágata. Acá está. El bandeado, ¿no? Lo ven, si lo mojamos, se nota mucho mejor. Ahí está. Una ágata hermosa. Y se ve desde afuera. O sea, se ve claramente que esto es una ágata. Tiene lindos colores. Y el contraste y las capas que se fueron formando desde afuera hacia adentro están muy bien marcadas. Tenemos, miren, esto que ven acá es madera silidificada, madera fósil. Fíjense, esta fue un tipo de madera fósil donde el material orgánico fue reemplazado por sílice. Si la ven desde afuera no vale nada, pero ahí nos damos cuenta que esto que se ve acá es fósil. Madera fósil. Esta es una ágata, pero para poder encontrarle las vetas,
hay que cortarla y pulirla, ¿no? Se pueden pulir y esto es un jaspe. Miren, la organización de los dibujos no son iguales que las ágatas, tiene colores desordenados, no está bandeado, sino que hay diferentes colores y estos diferentes colores hacen que la roca adentro sea realmente bella. Seguimos. La idea es buscar de una manera simple. Primero buscarle formas y colores. Por ejemplo, esta sí, miren, qué belleza. Y lo que tiene de bueno que el río se hizo cargo de pulirla. Acá tienen un ágata hermosísima, hermosísima. Así que, bueno, solamente a recorrer las playas y a tratar de ver qué tipo de roca buscamos. Y recuerden cuál es el criterio. Si son bandeadas concéntricas, son ágatas. Si son bandeadas paralelas, también son ágatas. Y si el color es desordenado, son jaspes. Y dentro de los jaspes también podemos encontrar, acá encontré una ágata bandeada paralela. Acá está. ¿Ves? Está bandeada paralela. Y también podemos confundir con una roca, que en esta zona hay mucho, silópalo, o sea, tronco petrificado que parece una ágata paralela. Pero bueno, espero que les haya servido este video y a recorrer las playas y a buscar, que es un ejercicio muy bueno porque uno se termina concentrando en la búsqueda y pierde la noción del tiempo y a lo mejor pasan horas y horas, y se termina llevando una bolsa inmensa a su casa y se saca el estrés de encima.